La obligación. Modalidades de la obligación. Introducción. En la presente unidad estudiaremos las modalidades de la obligación tales como las sujetas a condición, a término y con modo a carga. Estas modalidades están contempladas en nuestro Código Civil, ya que asumen los aspectos relevantes en materia de contratos, muy importante para conocer a fondo el vínculo jurídico entre deudor y acreedor, ya que éste constituye el nacimiento de las obligaciones dentro de la vida jurídica, como base de derecho civil, comercial, internacional, tanto público como privado, además de la necesidad de regular actividades de prestar, alquilar y vender bienes, ya sean corporales o de servicio. Asimismo, de que él o los deudores cumplirán las condiciones, obligándose a pagar a devolver según el caso. Así, el acreedor dispone de las herramientas que le permitan garantizar y exigir el cumplimiento de lo pactado. Lo anterior para esta imposibilidades de conocer y manejar los preceptos legales que permitan dar por concluida una obligación dentro de los contratos, o bien el saber actuar en el supuesto contrario. Para poder comprender las modalidades de las obligaciones se debe comenzar con la definición de modalidad. Definamos. Modalidad. El diccionario de la Real Academia Española señala: 1. Modo de ser o de manifestarse algo. 2. Expresión de la actitud del hablante en relación con el contenido de lo que se comunica. Así se puede mencionar que esta expresión se aplica para identificar las diferentes maneras en que se pueden producir las obligaciones por la recopilación de sus elementos básicos. Todas las formas de ser o de manifestar las obligaciones tienen sus muy particulares características, como se muestra en el esquema siguiente. Verón 1984, 517. Obligaciones complejas o sujetas a modalidad. La que afecta a 1. La eficacia, plazo, término, condición. 2. Los actos gratuitos, modo o carga. 3. Los sujetos, mancomunidad. La deuda se divide entre todos. Indivisibilidad. La deuda se paga entera por la naturaleza del objeto. Solidaridad. La deuda se paga entera. Convencional, por voluntad de las partes o autor. Legal, por disposición de la ley. Al objeto, conjuntividad. Se presentan juntos varios objetos. Alternatividad. Se presta un objeto de varios necesarios. Facultativa. Se presta un objeto necesario o una facultativa. Objetivo particular. El alumnado distinguirá las diferentes modalidades de la obligación para el debido cumplimiento de los contratos o para invocar excepciones al mismo. Temario 1. Obligaciones sujetas a condición. 2. Obligaciones sujetas a término. 3. Obligaciones con modo o carga. Modalidades de la obligación. Las modalidades son las diferentes formas de afectación de las obligaciones. De acuerdo con Rafael Rojina, las modalidades alteran a la obligación desde diversos puntos de vista. 2007, 509. Estas pueden estar sujetas a condición, a término, a modo o carga. Obligaciones sujetas a condición. Las obligaciones sujetas a condición son aquellas que la afectan a sí misma, es decir, impiden su existencia o provocan su extinción, como la condición suspensiva y la condición resolutoria, lo cual queda establecido en los artículos 1938 a 1940 del Código Civil Federal. La ley establece, artículo 1938, la obligación es condicional cuando su existencia o su resolución dependa de un acontecimiento futuro e incierto. Artículo 1939. La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento dependa la existencia de la obligación. Artículo 1940. La condición es resolutoria cuando cumplida resuelva la obligación, volviendo las cosas al estado que tenía, como si esa obligación no hubiese existido. Por lo que se refiere a la condición, se estipula en el artículo 1938 CCF, es aquella que consiste en un acontecimiento futuro, con un suceso incierto, porque no se sabe si se producirá o no, pero se puede posponer la eficacia de la obligación, es decir, suspensiva, cuando su cumplimiento dependa de la existencia de su obligación, o diferir su existencia, siendo resolutoria cuando resuelva la obligación, volviendo las cosas al mismo estado. El artículo 1939 CCF señala la condición suspensiva y la condición resolutoria se plasma en el artículo 1940 CCP. Una de las clasificaciones de las condiciones es potestativa, casual y mixta. La primera se da si su acaciamiento depende de la voluntad de una de las partes y se divide a su vez en simplemente potestativas, que son cuando provienen de un hecho que decide voluntariamente el obligado, y puramente potestativas, que dependan solo de la decisión del deudor. Las condiciones causales son las que dependen de circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, y la mixta depende de la voluntad de las partes y de un hecho ajeno a ellas.
Otra clasificación es positiva y negativa. La primera se da cuando un hecho se realiza, por lo tanto, la negativa cuando el hecho no se realiza. Por lo que los artículos 1946 y 1947 del CCF señalan lo siguiente. La ley establece, artículo 1946, la obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento suceda en un tiempo fijo caduca si pasa el término sin realizarse o desde que será indudable que la condición no pueda cumplirse. Existen también condiciones que suponen que un hecho no se realice, las negativas, en determinado tiempo. Artículo 1947. La obligación contraída bajo la obligación de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo será exigible si pasa el tiempo sin verificarse. Si no hubiera tiempo fijado, la condición deberá reportarse, cumplida, transcurrido el que verosímilmente se hubiera querido señalar, ante la naturaleza de la obligación. También se puede clasificar en condiciones imposibles e ilícitas, siendo las imposibles aquellas que consisten en un hecho a abstención irrealizable por obstáculos de orden físico, natural o por impedimentos jurídicos. Por ejemplo, si se pretende hacer una donación a condición de que detenga el tiempo por 5 minutos, en relación al anterior artículo 1946 del CCF señala las condiciones imposibles de dar o hacer, las prohibidas por la ley o que sean contra las buenas costumbres, anulan la obligación puesta. Por otro lado, las condiciones ilícitas consisten en conductas contrarias a la ley, cierto o futuro, y se dará cuando forzosamente se habrá de suceder. La clasificación del plazo puede ser convencional, legal o judicial. Convencional cuando está fijado por la voluntad de las partes en un contrato, por la declaración unilateral de la voluntad. Ejemplo, el término de duración del contrato de arrendamiento pactado en el acuerdo de voluntades. Se dice legal cuando un término está establecido por el legislador, que se encuentra determinado en la norma jurídica de la observancia general. Ejemplo, plazo de prescripción de las opciones de caducidad de los derechos. Y la judicial se da en un acto de autoridad judicial que lo decretará a realización de determinados hechos. Ejemplo, el plazo que fija para el cumplimiento de una asistencia o para el pago de una deuda. El plazo se puede establecer para el beneficio de ambas partes o a favor de una sola. El beneficiario tiene derecho a gozarlo, por lo que no se le puede obligar el cumplimiento prematuro de la obligación, que no es exigible mientras el acontecimiento futuro y necesario no haya tenido verificativo. El beneficio del plazo se pierde cuando el deudor debe ejecutar una conducta positiva para conservarlo, pero omite hacerlo. El artículo 1999 del CCF establece los casos de caducidad del plazo. Obligaciones con modo o carga. Por último, las obligaciones con modo o carga son aquellas creadas a cargo del adquiriente de un derecho, aunque no suspenden ni extinguen la eficacia de la obligación, sin engendrar una obligación como la herencia, el legado o la donación. Lo anterior queda establecido en el artículo 1419 del CCF. La ley establece, artículo 1419, si la carga consiste en la ejecución de un hecho, el heredero o legatario que acepte la sucesión queda obligado a prestarlo. El modo o cargo se presenta ciertas características a citar. 1. La obligatoriedad radica en la intención por parte del disponente de crear un vínculo obligatorio, porque si no existe solo se considera como consejo. En cuanto al vínculo de que se trata, ha de incorporarse a un acto de liberalidad. 3. La accesoriedad, cuanto ha de consistir en una obligación accesoria, es decir, excepcional y extraña a la naturaleza del acto al que se incorpora y que, además, no influye excesiva y directamente sobre éste. La posibilidad de ilicitud debe ser posible, es decir, real, y no estar contra la ley, porque si la prestación modal es imposible o ilícita, se considera el modus como no puesto y el acto de liberalidad se convierte en puro. Por otro lado, para el maestro Manuel Bejarano Sánchez, 1984-535, las obligaciones con modo o carga son las obligaciones excepcionales creadas a cargo del adquiriente de un derecho o título gratuito, por lo que el modo tiene lugar solo en los actos de herencia, legado y donación, ya sea por muerte o interdictos. Esto limita la libertad que grava el heredero donatario o legatario con determinadas cargas. Así, el modo o carga tiene que representar un provecho para el deudor mismo o para un tercero. Por ejemplo, quien recibe un regalo, el beneficiario de un acto gratuito, no tiene obligación alguna que cumplir porque los actos gratuitos solo obligan al que realiza el beneficio. Por ello, suelen ser unilaterales. El modo o carga es una obligación que debe ser cumplida por el sujeto sobre el que pesa. Es una modalidad propia de las disposiciones a título gratuito, la cual se encuentra dentro de las obligaciones complejas sujetas a modalidad. A modo de conclusión, se puede señalar que la condición y el término convierten obligaciones condicionales. Y a plazo, la pluralidad de objetos las hace ser obligaciones conjuntas o alternativas.
la pluralidad de sujetos que se presenta en la mancomunidad de obligaciones que la ley define diciendo que existe cuando tratándose de una misma obligación hay pluralidad de deudores o de acreedores. Por todo lo anterior, es importante señalar que nuestro derecho es consensual.